Evangelio de hoy viernes 14 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar. Y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta un desafío radical en nuestra manera de vivir la justicia y las relaciones con los demás. Jesús nos invita a ir más allá de lo superficial, a superar la visión limitada de la ley y abrazar un amor auténtico que transforma nuestra manera de actuar. No se trata solo de evitar el asesinato, sino de erradicar de nuestro corazón todo sentimiento de ira, desprecio o rencor. Es un llamado a la conversión interior, a un cambio profundo que nos lleve a vivir como verdaderos hijos de Dios. La justicia que Jesús nos exige es mayor que la de los escribas y fariseos, porque no se basa solo en el cumplimiento externo de normas, sino en la transformación del corazón. No basta con parecer ser justos. Debemos serlo en lo más profundo de nuestro ser. Esta enseñanza nos confronta con la realidad de nuestra vida diaria. ¿Somos personas que construyen la paz o permitimos que el enojo y el orgullo nos dominen? ¿Buscamos la reconciliación o alimentamos el resentimiento? El Señor nos advierte que incluso el simple acto de insultar a un hermano nos hace culpables ante Dios. A veces minimizamos nuestras palabras y actitudes, sin darnos cuenta de que pueden causar un daño profundo en el otro. Una palabra hiriente, un comentario despectivo, un gesto de desprecio pueden ser armas que lastiman el alma de los demás. Jesús nos llama a la responsabilidad, a tomar conciencia del poder de nuestras acciones y palabras. El enojo y el resentimiento no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino que nos roban la paz interior. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados en un ciclo de rencor que nos impide ser felices? Jesús nos muestra el camino de la libertad. La reconciliación. No es fácil, pero es el único camino para vivir en plenitud. Perdonar y pedir perdón es una decisión que nos permite sanar y ser sanos. Uno de los aspectos más desafiantes de este Evangelio es la urgencia de la reconciliación. Jesús nos dice que antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos primero reconciliarnos con nuestro hermano. Esto nos muestra que no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestras relaciones humanas. No podemos pretender estar en comunión con el Señor
Si guardamos odio en nuestro corazón, nuestra espiritualidad debe reflejarse en nuestra vida cotidiana. Muchas veces posponemos la reconciliación, esperando que el otro dé el primer paso. Pero Jesús nos llama a actuar con prontitud. Si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos tomar la iniciativa. No importa si creemos que tenemos razón, o si sentimos que la otra persona debería pedirnos perdón primero. Lo importante es buscar la paz. Porque sólo así podemos estar verdaderamente en comunión con Dios. El mundo en el que vivimos nos enseña a buscar la venganza, a devolver mal por mal, a demostrar que tenemos la razón a cualquier costo. Sin embargo, Jesús nos invita a romper con esta lógica y optar por la cultura del amor y el perdón. No se trata de ser débiles ni de permitir que nos humillen, sino de vencer el mal con el bien. La verdadera grandeza está en saber amar, incluso cuando hemos sido heridos. En el contexto de nuestra vida cotidiana, este Evangelio nos desafía a examinar nuestras relaciones familiares, laborales y sociales. ¿Cuántas veces permitimos que pequeñas diferencias se conviertan en barreras infranqueables? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo nos impida pedir perdón o aceptar una disculpa? El llamado de Jesús es claro. No podemos dejar que el rencor se instale en nuestro corazón. El perdón es un proceso que requiere humildad y valentía. Muchas veces nos duele reconocer nuestros errores y pedir disculpas. Pero cuando lo hacemos, experimentamos una paz incomparable. Jesús nos enseña que el amor es más fuerte que el orgullo, y que la verdadera justicia nace de la misericordia. Si queremos seguirlo, debemos aprender a perdonar y a pedir perdón. El Evangelio nos habla también del peligro de postergar la reconciliación. Jesús utiliza la imagen de alguien que es llevado ante el juez y condenado por no haber resuelto su conflicto a tiempo. Esto nos recuerda que el rencor no solo daña nuestra alma, sino que puede tener consecuencias graves en nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo, por lo que no podemos darnos el lujo de vivir con el corazón dividido. La justicia del reino de Dios no es una simple retribución, sino una invitación a vivir en el amor. No basta con evitar el pecado. Debemos llenarnos del Espíritu Santo y dejar que su gracia transforme nuestra manera de actuar. No podemos conformarnos con una vida mediocre. Jesús nos llama a la plenitud. Y la plenitud solo se alcanza cuando vivimos en paz con Dios y con los demás. Es fácil caer en la tentación de compararnos con los demás y pensar que somos mejores porque no hemos cometido grandes pecados. Pero Jesús nos muestra que lo que realmente importa es la pureza del corazón. No podemos contentarnos con cumplir reglas externas. Si nuestro interior está lleno de envidia, ira o resentimiento, Dios mira nuestro corazón y desea que estemos libres de toda carga que nos impida amar con sinceridad. El camino de la reconciliación es un camino de humildad. Implica reconocer que no somos perfectos y que todos necesitamos de la misericordia divina. Nos invita a dejar de lado la soberbia y a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Cuando nos acercamos a los demás con un corazón sincero y dispuesto a amar, encontramos el verdadero sentido de la vida cristiana. Jesús nos da la clave para vivir en paz. Actuar con prontitud, buscar el bien del otro y confiar en la misericordia de Dios.
No podemos permitir que las heridas del pasado nos definan. Cada día es una nueva oportunidad para construir relaciones sanas. Para perdonar y ser perdonados. Para vivir con el corazón libre de cargas innecesarias. El amor de Dios nos capacita. Para hacer lo que humanamente parece imposible. Nos da la fuerza para reconciliarnos. Para sanar las heridas del alma. Para ver en el otro no a un enemigo, sino a un hermano. Esta es la revolución del Evangelio. Transformar el odio en amor. La enemistad en fraternidad, el rencor en paz. Podemos preguntarnos hoy: ¿qué situaciones de mi vida necesitan reconciliación? ¿A quién debería pedir perdón? ¿A quién debería perdonar? No dejamos que el tiempo pase sin hacer lo que sabemos que es correcto. Dios nos da la gracia para dar el primer paso. Pero somos nosotros quienes debemos decidir hacerlo. Cuando nos reconciliamos con los demás, experimentamos la verdadera libertad. Ya no somos esclavos del orgullo ni del rencor. Nos convertimos en instrumentos de paz en un mundo que tanto lo necesita. La paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la presencia del amor de Dios en nuestras vidas. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir este Evangelio con autenticidad. Que nos conceda un corazón humilde, dispuesto a amar, perdonar y sanar. Que nos libere de todo resentimiento y nos haga testigos de su amor en el mundo. Que podamos vivir con la certeza de que la verdadera justicia es la que nace del amor. El Evangelio de hoy nos deja una enseñanza clara. La verdadera justicia no se mide por lo externo, sino por la capacidad nuestro de corazón para amar y perdonar. Solo cuando vivimos en comunión con Dios y con nuestros hermanos podemos experimentar la paz que tanto anhelamos. Jesús nos muestra que el camino de la justicia verdadera es el camino de la reconciliación. No podemos conformarnos con una vida de apariencias, sino que debemos buscar la transformación interior, que nos lleve a vivir en armonía con Dios y con los demás. Este es el desafío del Evangelio. Amar como Jesús nos ama, sin condiciones ni reservas. El mensaje de Jesús en este pasaje del Evangelio sigue resonando en lo más profundo de nuestros corazones, pues nos confronta con la realidad de nuestras relaciones y con la manera en que gestionamos nuestras emociones. No es fácil reconocer que muchas veces guardamos rencor, que permitimos que la ira nos consuma, o que el orgullo nos impide dar el primer paso hacia la reconciliación. Sin embargo, la enseñanza de Cristo nos desafía a actuar de manera diferente, a ser agentes de paz en un mundo que constantemente nos empuja hacia la confrontación y la división. La importancia de la reconciliación no es un asunto menor en la vida cristiana, pues Jesús nos deja claro que nuestra relación con Dios está estrechamente ligada a nuestra relación con los demás. No podemos pretender estar en comunión con el Señor si en nuestro corazón guardamos resentimientos, si evitamos a ciertas personas por no querer perdonarlas, o si nos justificamos diciendo que el otro tiene la culpa y que, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros buscar la paz. Jesús rompe con esta lógica humana y nos dice que la verdadera justicia no es esperar a que el otro haga lo correcto, sino ser nosotros quienes tomamos la iniciativa. Este llamado a la reconciliación no es un simple consejo o una sugerencia opcional, sino una exigencia del Evangelio.
Jesús nos muestra que el amor es el centro de todo. Y que el perdón es una manifestación concreta de ese amor. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer activamente el bien. No basta con no odiar a alguien. Debemos aprender a amarlo, incluso si nos ha causado daño. Es un desafío radical. Pero es la única manera de vivir el Evangelio en plenitud. ¿Cuántas veces nos hemos atrapados en una discusión sin sentido? En una enemistad que se prolonga durante años simplemente porque ninguna de las partes quiere ceder. Nos acostumbramos a vivir con esas heridas, con esos distanciamientos, con esas palabras no dichas. Y sin darnos cuenta, vamos acumulando una carga innecesaria que nos impide vivir en paz. Jesús nos invita a dejar todo eso atrás, a liberarnos del peso del orgullo y a vivir con el corazón ligero. La sociedad en la que vivimos nos ha enseñado que pedir perdón es signo de debilidad, que quien se humilla pierde, y que quien perdona es ingenuo. Sin embargo, el Evangelio nos muestra una verdad completamente opuesta. La verdadera grandeza está en saber perdonar, en tener la valentía de sanar las heridas del alma, y en elegir la paz en lugar del rencor. Quien ama verdaderamente no busca tener la razón a toda costa, sino que está dispuesto a sacrificar su orgullo por el bien de la relación y por la paz interior. Cuando Jesús nos dice que debemos reconciliarnos antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, nos está mostrando que la fe no es un asunto aislado de nuestra vida cotidiana. No podemos separar nuestra relación con Dios de la manera en que tratamos a los demás. No basta con rezar y cumplir con nuestras obligaciones religiosas si en nuestro corazón hay odio, resentimiento o indiferencia hacia los que nos rodean. La fe verdadera se manifiesta en el amor concreto, en el perdón sincero y en la disposición de sanar las relaciones rotas. Es interesante notar que Jesús no solo nos habla de perdonar a los que nos han hecho daño, sino que también nos pide buscar la reconciliación si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿hemos herido a alguien con nuestras palabras o acciones? Hay personas en nuestra vida que, por nuestra indiferencia o falta de empatía, han sufrido. Muchas veces no somos conscientes del impacto de nuestras actitudes, y por eso es necesario examinar nuestro corazón con humildad y reconocer nuestras faltas. El Evangelio de hoy nos recuerda que la vida es demasiado corta para vivir en el resentimiento. No sabemos cuánto tiempo tendremos en este mundo, y no vale la pena desperdiciarlo en conflictos innecesarios. ¿Cuántas familias se han destruido por peleas insignificantes? ¿Cuántos amigos han dejado de hablarse por un malentendido? ¿Cuántas oportunidades de amor y alegría se han perdido por no querer dar el primer paso hacia la reconciliación? Jesús nos dice que no esperemos más, que actuemos hoy, que no dejemos que el tiempo aguante nuestro corazón. El perdón no significa olvidar lo que nos han hecho ni minimizar el daño recibido. No se trata de justificar el mal ni de negar nuestras emociones. Se trata de elegir la paz en lugar de la amargura, de soltar aquello que nos últimamente, y de confiar en que Dios hará justicia, a su manera y en su tiempo. Perdonar es un acto de libertad. Es una decisión que nos permite vivir con el corazón en paz y sin cadenas. En muchas ocasiones, la reconciliación parece imposible porque nos aferramos a nuestras heridas y nos negamos a ver al otro con compasión.
Sin embargo, Jesús nos llama a mirar a los demás con los ojos de Dios. A ver más allá de sus errores. Y a recordar que todos somos frágiles y necesitamos misericordia. Cuando comprendemos que también nosotros hemos fallado y hemos sido perdonados por Dios, nos resulta más fácil extender ese mismo perdón a los demás. Uno de los mayores obstáculos para la reconciliación es el miedo al rechazo. Nos preguntamos, ¿y si la otra persona no quiere perdonarme? ¿Y si me humillo y no recibo una respuesta positiva? Pero Jesús no nos promete que la reconciliación siempre será correspondida. Solo nos pide que hagamos nuestra parte, que nos esforcemos en buscar la paz y que confiemos en que Dios hará el resto. A veces, el otro no está listo para perdonar. Pero eso no significa que nuestro esfuerzo haya sido en vano. Lo importante es que nuestro corazón queda libre de rencor. El perdón también implica aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces cargamos con culpas del pasado, con errores que nos atormentan y nos impiden avanzar. Jesús nos invita a soltar esas cargas, a aceptar la misericordia de Dios y a empezar de nuevo. Si Dios nos perdona, ¿por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Aferrarnos a la culpa solo nos impide vivir con libertad y alegría. Este Evangelio es un llamado a la acción. No podemos quedarnos con la simple teoría del perdón y la reconciliación. Debemos ponerlo en práctica. Hoy es el momento de hacer esa llamada, de escribir ese mensaje, de acercarnos a esa persona con quien hemos estado distanciados. No dejemos pasar más tiempo, no pongamos excusas. No esperemos a que sea demasiado tarde. Cuando vivimos en la dinámica del amor y la reconciliación, nuestra vida cambia por completa. Nos volvemos más ligeros, más felices, más en paz con nosotros mismos y con los demás. La vida cristiana no se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar el bien en todas nuestras acciones. Se trata de construir relaciones sanas, de sembrar paz en nuestro entorno y de reflejar el amor de Dios en cada gesto. Jesús nos ha mostrado con su ejemplo que el perdón es el camino del verdadero amor. Desde la cruz, nos enseñó que el amor es más fuerte que el odio y que la misericordia tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Si seguimos su ejemplo y aprendemos a perdonar como Él nos perdona, experimentaremos una paz que el mundo no puede darnos. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esta enseñanza del Evangelio con valentía y determinación. Que nos conceda la gracia de ser personas que construyen la paz, que sanan heridas y que reflejan el amor de Dios en cada una de sus acciones. Que nunca permitamos que el orgullo o el miedo nos impidan vivir en la libertad del perdón. Porque solo cuando amamos y perdonamos como Cristo nos ha enseñado, podemos decir que somos verdaderamente sus discípulos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.